¿cómo están? Un saludo desde Aruba al Instituto Tecnológico de Honduras y a cada padre y familia preocupado por el bienestar de sus hijos. En esta oportunidad estaremos hablando del manejo correcto de las emociones y por qué es tan importante manejar bien las emociones, tanto en el aula como en la casa. Pero yo estoy convencida que en parte lo que se refleja en el aula de clases es parte de lo que se ve dentro de la casa. Y es importante que empecemos nosotros como padres de familia, maestros y tutores a preguntarnos, bueno, ¿cuáles serían esas pautas que podrían permitirnos gestionar mejor nuestras propias emociones para que podamos ejemplificar la conducta adecuada en ese niño, en esa niña, en ese joven adolescente que estamos tratando de edificar conforme a los principios del reino, ¿verdad? Mi nombre es Paula Giraldo y les doy la bienvenida a esta escuela para padres y espero que pueda ser de valor aquel contenido que tengo para compartirles, ¿verdad? Para fundamentar esta clase hemos escogido un versículo que está en Proverbios 5:7 que dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. A partir de allí vamos a edificar aquello que vamos a hablar el día de hoy. ¿Y por qué es tan importante fiarnos o confiar en el Señor con todo nuestro corazón? Porque, como dice la palabra de Dios, no podemos confiar solamente en nuestro propio criterio. Tenemos que empezar a reconocer la necesidad de que nos apoyemos en los fundamentos que no cambian a través de los siglos y que están siendo y han sido puestos por Dios y su palabra para que podamos así comportarnos conforme a ciertos criterios que puedan decir de nosotros que hemos imitado de forma coherente a ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. En psicología se habla de la inteligencia emocional y se habla como si hubieran dos cerebros, uno que es responsable de la gestión de nuestras emociones y el segundo es responsable de la parte lógica de nosotros y la parte racional. Cuando traducimos esto a la filosofía nuestra, nos vamos a dar cuenta que Dios habla de una vieja naturaleza y una nueva naturaleza. Y también cuando hablamos en términos técnicos, por decirlo de algún modo, hablamos de nuestra mente consciente y de nuestra subconsciente. Como bien lo decía Pablo, hago aquello que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago. Entonces existe entre cómo y cómo realmente terminamos por reaccionar basado a lo mejor en medio de una información que tenemos registrada en alguna parte de nuestro cerebro y que sale a la luz cuando menos lo esperamos y terminamos actuando de una forma que no nos favorece. Esa es la vieja naturaleza. Pero como todos los que nacemos en Cristo somos nuevas criaturas, debemos entender que es parte de la batalla y que necesitamos gestionar bien nuestras emociones para poder ser dignos imitadores de aquel que nos ha dado esa promesa tan maravillosa de vida eterna, y es en Él en que debemos confiar y apoyar nuestras fuerzas, porque es Él el que nos va a permitir proceder de forma coherente y con la ayuda de su Santo Espíritu probablemente lo vayamos a lograr. Yo quiero aclarar que no soy pastora, que no tengo a lo mejor lógica, simplemente yo hablo a base de la coherencia y lo que dice la palabra de Dios, que estoy convencida que de aplicar ciertos principios, quien quiera, que sea usted o independientemente de la formación académica que tenga, usted puede hacer de su vida algo realmente extraordinario. Es más, hay una frase que escuché hace poco que decía que si nosotros imitáramos el comportamiento que quisiéramos nuestros hijos tuvieran en el futuro, ya seríamos seres humanos exitosos. Pero a veces queremos demandar de ellos cierto comportamiento que nosotros no hemos ejemplificado y no vivimos de forma tal para que ellos puedan imitar de quienes más les aman el comportamiento que se espera de un verdadero imitador de Cristo, ¿verdad? Entonces, entendiendo ese principio, hay que confiar y fiarnos en Dios. Y cuando decimos confiar en Dios y cuando decimos confiar en alguien, de por sí pasamos tiempo con esa persona en la que confiamos. Le preguntamos a esa persona consejo.
Tratamos de entender sus razones para poder poner en una balanza las nuestras y ver qué pesa más. Cuando nosotros confiamos en una persona, es a esa persona a quien le pedimos a lo mejor una guía, un consejo, en quienes realmente decimos, tiene razón, y uno trata de poner en práctica aquello que esa persona está tratando de transmitirle a uno cuando uno confía en una persona. Y qué mejor si no confiar en lo que dice la palabra de Dios para poder edificar conforme la voluntad de Él y no la nuestra. Hay que reconocerlo en todos nuestros caminos. Reconocerlo en todos nuestros caminos en este asunto de las emociones viene siendo que cuando nosotros identifiquemos una emoción de la que no nos sentimos orgullosos, que reconocemos que no es la más adecuada, que estamos perdiendo el norte, que no estamos actuando conforme a la voluntad de Dios, entonces reconocerlo es abstenernos de caer en el mal, de pecar, porque la palabra dice enojaos pero no pequéis. Entonces de reconocer que no soy yo sino que es Cristo el que debe actuar a través de mí, y habilitarnos a movernos de donde estemos, a tomarnos un vaso de agua, a dar un paseo, a hacer algo diferente, pero que nos permita sincronizar nuestras emociones y nuestros pensamientos conforme a la voluntad de Él y no la nuestra. Recordar que nosotros somos instrumentos tanto de bien como del mal, y escoger ser ese instrumento de bien cuando reconocemos y agarramos la emoción que quiere salir a través de nosotros en el momento adecuado, cuando vemos de pronto actitudes y actuaciones de parte de nuestros hijos o de parte de nuestros alumnos que no nos gustan, porque es de nosotros quien se debe demandar el autocontrol. El autoliderazgo debe partir de parte nuestra, pero para nosotros poder liderar de forma correcta es Jesucristo a quien debemos querer imitar de forma correcta, para gestionar de forma correcta las emociones. Hay otra parte que dice en Efesios 4:31-32, alejen de ustedes toda amargura, pasiones, enojos, insultos, toda clase de maldad. Sean buenos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Así que, primero, reconocer que no es bajo nuestro propio criterio, sino que es bajo el criterio, a través de la luz y de la palabra de Dios, que podemos empezar a ver el comportamiento digno de imitar que hemos de tener en momentos de presión, porque las circunstancias no hacen al hombre, lo revelan, como dice James Allen. Segundo, reconocer que hemos de alejar de nosotros todo aquello que nos lleve por caminos que no son muy agradables, buenos o perfectos, porque es nuestro comportamiento el que nuestros hijos van a terminar por imitar. Tercero, renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Hay una parte interesante y muy importante que dice Romanos 12:2, dice, no vivan según los criterios de este tiempo, al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, entendiendo esto, la única forma de renovar nuestra mente es a través del conocimiento y de la aplicación de la palabra. Pero para tener conocimiento que podamos aplicar, tenemos que pasar tiempo de devocional con Dios, tiempo de oración con Dios, tenemos que buscar de Dios. Si usted no dispone de mucho tiempo, aproveche. Hay prédicas en iVoox, en aplicaciones donde uno nada más puede escuchar mientras cocina, mientras conduce, mientras se transporta de un lugar a otro. Escuchar. La fe viene por el oír la palabra de Dios, escuchar. Si de pronto no tiene mucho tiempo, aproveche esos tiempos muertos para escuchar la palabra de Dios, para que sea reformateada su mente, porque primero todo nace a través del pensamiento. Ese pensamiento se manifiesta en una sensación, en una emoción que da pie a una acción, que da pie a ciertos resultados que van a ser de beneficio o a lo mejor no tan beneficiosos o agradables o perfectos, pero queremos atacar siempre el resultado, queremos mejorar el resultado de nuestros hijos o de alguien con quien no hayamos podido acoplar cierta idea. Lo que necesitamos es evaluar el pensamiento, porque hay muchas técnicas de relajación, la respiración, ir a caminar, ir a dar un paseo, bajar la voz, qué sé yo,
tomarse un tiempo, pero si usted no empieza a manejar y a gestionar sus pensamientos y a renovarlos a través de la palabra de forma correcta, entonces probablemente todo lo que vaya a hacer sea en vano, porque no podemos dar lo que no tenemos. Importantísimo identificar emociones ya que sabemos nosotros debemos corregir. Por ejemplo, yo tengo la tendencia cuando me impaciento, que no tengo mucha paciencia, de pronto pego un grito. Y yo sé y reconozco que debo gestionar esa emoción porque no va conforme a la voluntad del Padre. Entonces ya escribí de forma visual que tengo que tener ¿qué más? Paciencia. Entonces cuando estoy perdiendo así como que no me están haciendo caso mis hijos, mi esposo dice acuérdese de la paciencia, porque ya lo escribí de forma visual pública, porque reconozco que es allí donde yo tengo que trabajar. Así que identifique cuál es esa emoción que usted sabe de aprender a gestionar y empiece a estudiar la palabra y esos personajes que como bien pudieron gestionar ciertas emociones, como no. También habla de las pasiones, muy importante. Muy importante, recordemos la situación del rey David, que a base de no manejar y gestionar sus pasiones, el pecado de que cometió con Betsabé. Entonces nos damos cuenta de unos ciertos escenarios, por no decir que en cantidad de escenarios en la forma en que estudiamos la palabra de Dios, que hay quienes no pudieron gestionar sus emociones de forma correcta y terminaron haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y yo creo que todos en dado momento hemos caído en hacer todo lo contrario a lo que la palabra de Dios ha establecido. Pero una cosa es hacerlo de forma intencional y otra cosa es hacerlo por ignorancia. La ignorancia es otra forma del mal, decía Facundo Cabral, así que es necesario que continuemos en la búsqueda, y estoy convencida que ustedes son padres que están en la búsqueda, de lo contrario no estarían aquí compartiendo este espacio con nosotros. Y por último, que esta clase de hoy está corta, pero yo sé que es sustanciosa, recordando el reconocimiento de la emoción, el control de la emoción y la automotivación. Necesitamos poder gestionar nuestras emociones de forma correcta, que podamos automotivarnos de forma tal que podamos abstenernos de la gratificación inmediata, porque muchas veces parte de lo que no logramos en la vida es que todo lo queremos ya, y también se ve un mal manejo de nuestras emociones. Hay que enseñarle a nuestros hijos que todo tiene un proceso y que al fin y al cabo, cierto esfuerzo nos va a conducir a cierta recompensa, pero hay que pagar el precio para llegar a la recompensa. Hay que instruirlos en la habilidad de ser pacientes, de esperar, y a lo mejor indagar de forma tal que no solamente nos quedemos en lo superficial, de acuerdo a un comportamiento que veamos en ellos que no entendemos, porque a veces nos quedamos simplemente con el resultado. Hay que recordar que nosotros somos el ayudador que es el Espíritu Santo. Esperen un momento, perfecto, me disculpan ahí. El Espíritu Santo, y como ayudador es el que nos va a revelar qué es eso que está inquietando el corazón y la mente de nuestros hijos, para que nosotros a través de la empatía podamos ayudarles y que ellos reconozcan que nosotros somos buenos gestores de nuestras propias emociones, que somos gente que resuelve situaciones y que no solamente las resuelve, sino que las explica y las filtra a través de ciertos principios y valores para tomar decisiones correctas. Entonces vamos a ser empáticos, porque cuando se les presente una dificultad en la vida van a recordar que tú como papá, como maestro, como mamá, sabes cómo resolver problemas, y que no solamente va a estar ahí con el látigo para corregir, sino también con un corazón abierto, o bueno, por el contrario, con un corazón abierto, listo para proteger y para pastorear el corazón de nuestros hijos o de nuestros alumnos, para entender de la emoción más allá de la emoción, qué es lo que hace que esa emoción o que ese resultado que vemos sea algo que de verdad podamos corregir y que lleguemos al trasfondo del problema. Así que, palabras más, palabras menos, vamos a ejemplificar la conducta del único varón perfecto, pero es esa estatura de varón perfecto que hemos sido llamados a alcanzar. Así que, reconocer la emoción, controlar la emoción, automotivarnos nosotros y motivar a nuestros hijos, ejemplificar la conducta, y aparte de eso, empatizar con ellos para identificar el problema. Pero por parte nuestra la tarea es no confiar en nuestro propio criterio, reconocer que es Dios el que tiene el criterio y las
bases y fundamentos que necesitamos, estudiar constantemente la palabra de Dios en nuestros devocionales, escuchar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios, habiendo reconocido la emoción que nos impide avanzar, hacer de forma intencional la decisión, tomar la decisión contraria de gestionar dicha emoción de una manera diferente. Cuando hayamos dominado por lo menos durante una semana esta, continuar con otra que sepamos necesitamos trabajar en ella. Y por último, siempre recordar que tenemos un ayudador, que es el Espíritu Santo, y que al final del día Él es el que nos dará guía y que nos permitirá ver aquello que a lo mejor nosotros en nuestra humanidad no sabemos corregir o no sabemos identificar. Les deseo una feliz tarde o noche, dependiendo de la hora que tengan, y muchísimas gracias, muchísimas bendiciones, y espero que esto les haya sido de ayuda. Mi nombre es Paola Andrea Giraldo, coach de autoliderazgo y desarrollo personal, dirigido a la empresa de la familia. Se les ama en el amor de Cristo y espero verlos el próximo mes en Escuela para Padres.